Listo, bienvenidos a todos, vamos a dar inicio. Buenas noches a todos, es un gusto tenerlos aquí. Mi nombre es Alejandra Rueda y de parte de todo el equipo del Grupo de Interés de Endocrinología, Nutrición y Metabolismo, AUGEM, les damos la bienvenida a la cuarta sesión académica. El día de hoy tenemos el honor de presentar a dos grandes doctoras, a la doctora Gabriela Gutiérrez Salmeán y a la doctora Marta Marcela Hernández Ortega, quienes abordarán el tema de alimentos prehispánicos como los superfoods de hoy. Ellas han realizado excelentes trabajos en el área de investigación y hoy nos vienen a compartir un poco de este trabajo. Las dos tienen un currículum muy extenso, por lo que daré una breve semblanza de cada una. La doctora Gabriela Gutiérrez Almeán es investigadora y docente en pre y posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Anáhuac, México Norte. Es licenciada en Nutrición y Ciencias de Alimentos, maestra en Ciencias de Salud con especialidad en Investigación Clínica y doctora en Investigación en Medicina. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y es miembro de la American Society of Nutrition, Canadian Society of Nutrition, International Society of Health Research, del Grupo de Investigación de Ciencias del Deporte de la Universidad de Anáhuac, de la Asociación Nacional de Cardiología de México y de la Asociación Mexicana para la Prevención de la Aterosclerosis y sus complicaciones. Es autora de 57 artículos científicos, un libro, 18 capítulos en libros, más de 20 trabajos libres en congresos nacionales e internacionales, más de 30 ponencias en eventos y congresos nacionales e internacionales. Ha participado como revisor internacional en revistas como Nutrition y Molecular Nutrition and Food Research, entre otras. Actualmente se desempeña como coordinadora del doctorado de Nutrición Clínica del programa Investiga y de los seminarios interdisciplinarios del posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac, México, así como vocal del Comité de Bioética y de Investigación de la misma facultad. La doctora Marta Marcela Hernández Ortega es egresada de la carrera de Química de Alimentos de la Universidad de La Salle, con título de especialista en calidad de estadística aplicada, maestra y doctora en ciencias químico-biológicas y cuenta con 2 estadías de postdoctorales, una en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y la otra en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, cuenta con diferentes artículos científicos y capítulos de libros en editoriales de alto impacto dentro del área de alimentos y farmacología. Es revisora de las revistas internacionales Food Research International y el Journal Medicine Food. Ha participado en diferentes proyectos de investigación del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Anáhuac, la Universidad Autónoma del Estado de México y el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. Actualmente se desempeña como consultor en la empresa privada Farmacia, Calidad y Soluciones Integrales, empresa enfocada al desarrollo de suplementos alimenticios. Presta sus servicios como catedrática de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad de Anáhuac en los niveles de licenciatura y posgrado. Sin más, les damos la bienvenida y les cedo la palabra. Pues muchas gracias Ale, y muchas gracias obviamente a Eugen por invitarnos. Creo que hablo por las dos, por Marce y por mí. La verdad es que hicimos esta ponencia como con mucho cariño y van a ver que tiene como muchas vertientes y muchos mensajes que nos gustaría compartir con ustedes, independientemente de la parte académica. Entonces, bueno, si te parece bien, Marce, ¿empezamos? Entonces, bueno, les vamos a platicar, como ya lo mencionaba Ale, de los superfoods, o sea, más bien como de nuestra línea de investigación y cómo la hemos ido desarrollando y finalmente consolidando, ¿no? Nos gustó, nos llamó la atención llamar esta plática Alimentos Prehispánicos, los superfoods de hoy. Entonces, bueno, en primer lugar, lo que nos gustaría hablarles es un poco de la importancia de pues encontrar a tu partner en términos de investigación, ¿no? Entonces, la doctora Marcela, por supuesto, tiene una hija que es más millennial, entonces sabe quiénes son Sam y Kat, no tengo idea, entonces Marce dice que es dúo dinámico,
Entonces, pues en la ciencia, o digamos en términos de equipo, tenemos a Samika. Tenemos a Emmanuel y Jennifer, que por supuesto son nuestros ídolos y nos gustaría en algún momento llegar a ganar un premio tan importante como ellas. Son las ganadoras del Premio Nobel de Química de este año. Por otra parte, también tenemos personajes como Pinky Cerebro. En esta ocasión, la ponencia que nos toca a Marce y a una servidora. Entonces, lo que les queremos transmitir, y justamente también con esto vamos a concluir la plática, es que de verdad, chicos, es sumamente importante, si bien desarrollarnos como investigadores individuales, ser lo suficientemente humildes y saber y ponernos en el lugar de que no sabemos todo y necesitamos alguien que nos complemente. Y pues en primer lugar está, digamos, el par científico, ¿no? Entonces, voy a empezar a hablarles un poquito de la introducción y después de mi parte, de esta contribución, que es la parte como más bien clínica y de aterrizar los experimentos a manera de metodología de investigación. Entonces, bueno, sabemos que las tradiciones se refieren finalmente a esta herencia de transmitir o de transmisión de la cultura de una generación a otra, no necesariamente de forma escrita, no necesariamente de forma oral, pero simplemente a través de usos y costumbres como Día de Muertos, ¿no? Ahora que estamos en esta época. Y pues finalmente parte de la tradición también es el uso de los alimentos, de tal forma que cuando mezclamos esta parte de tradición y dieta, justamente llegamos a las dietas tradicionales. Como ustedes saben, la dieta es el conjunto de los alimentos y platillos que consumimos a lo largo del día. Entonces, de entrada, pues vamos a ver que al menos en esta plática estamos quitando el concepto de dieta es igual a restricción energética, ¿no? Sino más bien estamos hablando de patrones de alimentos. Entonces, hablando de una dieta tradicional, pues tenemos el aspecto de lo que nos da el legado que estábamos mencionando, que se refiere como a la transmisión de padres a hijos, finalmente de una identidad. Obviamente, en las dietas tradicionales también tienen que ver las creencias. Por ejemplo, no sé si ustedes lo sabían, pero pues el amaranto también es típico de Mesoamérica y de hecho su uso cayó en declive porque los mesoamericanos, las culturas prehispánicas lo utilizaban para hacer, o sea, era tan apreciado por ellos que lo utilizaban para hacer figurillas de los dioses que tenían. Entonces, pues con la colonización, todo esto se derrocó, pues finalmente porque herejes, y entonces el uso del amaranto disminuyó significativamente, ¿no? Entonces, por esto tienen que ver también las creencias, particularmente aquellas espirituales, pero finalmente también tiene que ver un componente de accesibilidad, es decir, el costo, obviamente, y dentro de esto, pues cae, como ustedes bien lo saben, aspectos de regionalidad, ¿no? O sea, como el mercado local siempre va a ser más barato, va a ser más accesible y en términos de alimentación, que seguramente tocará la doctora Marcela, pues va a ser más fresco, por lo tanto va a ser más rico en nutrimentos, ¿no? Entonces, por dieta tradicional, nosotros estamos hablando, como les mencionaba hace un momentito, finalmente de patrones del uso de los alimentos. Ahora, en estas podemos hablar de diferentes tipos de dietas, ¿no? Tenemos a lo mejor la dieta nórdica, como en el primer ejemplo, tenemos dietas sudamericanas, como aquí vemos, el uso de papa morada, ¿no? Tenemos patrones de dietas de Medio Oriente, por ejemplo, la India, o India, porque lo hindú se refiere más bien a la religión, pero por ejemplo aquí tenemos el uso del curry, que vamos a justificar porque nosotros incluso adoptamos un poco de esto con la cúrcuma, y tenemos, creo que lo que más está caracterizado y en términos de nutrición de lo que más se habla es del patrón de dieta mediterráneo. De hecho, vamos también a iniciar como parte de los proyectos doctorales una comparación entre patrones de dieta de la milpa, como les va a hablar la doctora Marce, versus patrones de dieta mediterráneos en términos de efectividad y de cómo se manifiesta esto en aspectos cardiometabólicos. Entonces nosotros obviamente pues vivimos en México, por lo tanto lo que nos gustan y a lo que tenemos como accesibles son alimentos que se han utilizado desde tiempos prehispánicos, ¿no? Prehispánicos nos referimos por los tradicionales, es decir, antes de la colonización, y pues como ustedes bien saben tenemos frijol, amaranto, calabaza, chiles, tenemos ahora otra vez regresando a
al Día de Muertos, la doctora Marce ha hecho algunos experimentos con flores de cempasúchil, trabajamos con espirulinas, dado las redes de colaboración que tenemos, pues obviamente el cacao, maíz y frijol, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría transmitirles que si bien la alimentación tradicional tiene, por supuesto, el componente nutricio, y entendiendo por nutricio, hablamos de cubrir los requerimientos energéticos y nutrimentales per se, o sea, como los típicos que vemos en bioquímica de la nutrición, en dietoterapia. Finalmente, las alimentaciones tradicionales también tienen siempre un componente medicinal, ¿no? Que es lo que finalmente nosotros estamos plasmando en el mundo actual como alimentación funcional. Y esto lo vemos desde la medicina tradicional japonesa, o sea, hablando, por ejemplo, usos de hoja de morera con efectos antihiperglucemiantes, con efectos digestivos, etcétera. La Ayurveda, que es la medicina tradicional de India, obviamente la mexicana, y pues ni qué hablar de la medicina tradicional china, ¿no? Entonces sí tienen un componente científico que no muchas veces está bien fundamentado con la ciencia que nosotros practicamos en Occidente. Pero bueno, pues estamos hablando en términos generales de la alimentación funcional y después vamos a verlo plasmado. Entonces, quisiera contarles un poco de cómo empezó toda esta línea de investigación y pues la realidad es que empezó con mi doctorado y luego macheó con el postdoctorado de la doctora Marce. Entonces, en el doctorado yo desarrollé una parte clínica. Primero con estudios observacionales, como ustedes bien saben, estos estudios son en donde no se manipula la variable independiente, en los cuales se veía que el consumo de cacao disminuía la probabilidad de tener enfermedades cardiovasculares, de tener enfermedades, eventos cerebrales vasculares, y pues esto finalmente nos llevó a la pregunta de, ok, consumir chocolate está muy bien, se asocia a esto, pero ¿cuál es realmente la sustancia responsable de estos efectos, no? Entonces, en mi formación de este programa, yo empecé a trabajar con la epicatequina, que es una de las sustancias activas del cacao, ¿no? La epicatequina, como pueden ver, es un polifenol. Los polifenoles tienen diferentes familias, dentro de las cuales están los flavonoides. Dentro de los flavonoides también tenemos diferentes subfamilias y dentro de esta nos vamos específicamente a los flavonoles y en lo particular a las catequinas, epicatequinas. Entonces, de aquí me gustaría llevarnos como el primer mensaje. Creo que muchas veces nos da flojera, o sea, en las ciencias que son como más clínicas, nutrición, medicina, odonto, etcétera, nos da como mucha flojera la parte de molecularidad, la parte de química, y pues esto lo vemos diario con los alumnos, pero sí importa, o sea, importa que yo les ponga aquí epicatequina menos y epicatequina más. La única diferencia es hacia dónde están los sustituyentes, y esto hace efectos importantísimos. Por ejemplo, nosotros practicamos los experimentos que vamos a presentar con epicatequina menos. Marce hizo con epicatequina más y requería, creo que, corrígeme si estoy mal, Marce, pero requería creo que 10 veces menos la dosis para tener los mismos efectos. Entonces, fíjense cómo importa nada más hacia dónde está orientado el sustituyente, ¿no? Y esto es mera química, o sea, no hay más por dónde verlo. Entonces, bueno, lo que nosotros hicimos fue, en primer lugar, establecer un modelo en preclínica, es decir, trabajamos con ratitas, como pueden ver aquí. Entonces, lo que hicimos en este modelo fue, y mis alumnos ya conocen este experimento, fue trabajar en un modelo murino en el cual dimos una dieta alta en grasa y alta en azúcares, mimetizando la dieta occidental, que es la que consumimos y por eso hay obesidad y dismetabolismo. Se la dimos a las ratas de tal forma que si ustedes se fijan en términos de ganancia de peso, las ratas con dieta alta en grasa empiezan a ganar más peso que las dietas control, incluso desde la semana 2. Esta dieta se las dimos durante 5 semanas y una vez cumplidas las 5 semanas, es decir, donde ya teníamos una diferencia de peso en la ganancia de peso estadísticamente significativa, una vez cumplidas estas semanas, empezamos a dar epicatequina, tanto a un grupo de ratitas con dieta obesogénica como a un grupo de ratitas con dieta control. Si se fijan, es que aquí no están marcadas estas pendientes, pero de las ratas sanas a las que les dimos epicatequina, esencialmente se mantuvieron en los mismos parámetros y esto demuestra que epicatequina es segura.
Es decir, epicatequina no reguló nada que no hubiese que haber sido regulado, ¿sí? Por eso las ratas, en realidad, si están sanas, no perdieron peso. En cambio, si se fijan en las ratas que estaban obesas, ojo, no les cambiamos la alimentación, que esto es súper importante y lo vamos a plasmar en los estudios clínicos, no les cambiamos la alimentación, es decir, siguieron con la dieta obesogénica, pero les dimos epicatequina, 1 miligramo por kilogramo durante 2 semanas, y fíjense cómo la ganancia de peso se acuesta. O sea, ¿a qué se traduce esto? A que la rata, a pesar de que sigue comiendo dieta obesogénica, ya no sigue ganando peso. En términos, algunos ejemplos cardiometabólicos, medimos glucosa y lo que encontramos fue ratas sanas, pues siempre están sanas, ¿no? Porque no les estoy cambiando nada en la dieta. Ratas con dieta obesogénica, les doy la dieta y les sube la glucosa. Pero cuando les doy epicatequina, les baja nuevamente la glucosa. No a valores normales, pero sí hay una disminución significativa. Si se fijan, esta rata sigue en arriba de 100, o sea, sigue siendo diabética, bueno, sigue siendo resistente o intolerante a la glucosa, pero ya no está en valores tan elevados. Sin embargo, lo más interesante que hemos encontrado con los flavonoides, específicamente con las catequinas, es que tienen un impacto en la oxidación de lípidos. Entonces, si ustedes se fijan, ratas sanas permanecen sanas siempre, pero ratas con dieta obesa, en primer lugar, niños, lo que les debería importar es que los triglicéridos suben casi al triple, ¿no? Entonces, lo primero que se altera, de hecho, en términos metabólicos, antes de que me dé diabetes, me va a dar hipertrigliceridemia. Entonces, esto es súper importante para sus pacientes. Entonces, les damos la dieta obesogénica, los lípidos se alteran casi al triple y cuando les damos epicatequina, estos lípidos no regresan a valores normales per se, o sea, normales para una rata, pero sí ya pasan el punto de corte sano para un adulto humano, ¿sale? Ahora, ¿qué es importante también estudiar los mecanismos? Lo que nosotros hicimos aquí, en estas imágenes que les presento, son imágenes de ratas sanas, imágenes de dieta, de ratas con dieta obesogénica. Entonces, si se fijan, lo que medimos fue la expresión de proteínas como las sirtuinas, PGC1-alfa, que es un coactivador de factores de transcripción, otras sirtuinas, que son desacetilasas. Esto tiene que ver con epigenética, si ustedes se acuerdan. Proteínas desacopladoras, que tiene que ver con formación de ATP, y desyodinasa, que la desyodinasa, si también recuerdan, lo que tiene que ver es pasa de T4 a T3. Entonces, finalmente, tiene que ver con metabolismo y gasto energético. Y pues, obviamente, mitofilina. Así a muy grandes rasgos, mitofilina me habla de cuántas mitocondrias tengo y por lo tanto, qué tanto gasto energético estoy teniendo. Entonces, lo primero que me gustaría que se fijaran aquí es, olvidan a de sana con epicatequina, pero esta rata sana, vamos a irnos nada más a desyodinasa. Esta rata sana contra una rata que consume una dieta obesogénica, la dieta obesogénica hace que le baje la activación de T4 a T3. Entonces, el metabolismo se vuelve ineficiente. Entonces, ¿cuál es el mensaje clínico de esto? Que al paciente obeso o el paciente expuesto a una dieta obesogénica le va a costar más trabajo bajar de peso, ¿no? O sea, no siempre, y esto es un poco para ir desestigmatizando la obesidad, o sea, metabólicamente la obesidad es un reto para volver a recuperar un peso sano. Vayámonos a mitocondria. Un paciente sano versus un paciente expuesto a una dieta obesa, los obesos, el paciente con obesidad o la ratita con obesidad, tiene menos mitocondria. Si tiene menos mitocondria, le cuesta más trabajo quemar energía, por lo tanto, le va a costar más trabajo bajar de peso. ¿Qué pasa cuando les damos epicatequina? Si ustedes se fijan, les damos epicatequina y las manchas se restablecen, lo cual quiere decir que se vuelve a expresar, o sea, en términos metabólicos, en términos celulares, la rata otra vez empieza a reganar este metabolismo de forma eficiente. Ahora, ya estudiamos el fenómeno en modelos preclínicos, lo que ahora teníamos que hacer era demostrar lo que también sucedía en el humano, ¿no? Entonces, lo que hicimos en esta fase fue hacer pequeñas pruebas de concepto, es decir, estudios chiquitos, que lo único que buscan no es establecer dosis ni siquiera, sino establecer seguridad y eficacia, pero en estudios como estudios pilotos, imagínense. Entonces, aquí tenemos un estudio muy chiquito de 6 pacientes, mitad hombres, mitad mujeres, para que el género no fuera un factor de confusión. Dimos, si se fijan, la misma dosificación,
de epicatequina, 1 miligramo por kilogramo, pero lo que yo hice fue dividírselas en tres tomas por términos de apego, y se las dimos nada más durante una semana. Ojo, otra vez, no cambiamos alimentación, no cambiamos actividad física, no cambiamos nada. Y lo que evaluamos fueron parámetros antropométricos, cardiometabólicos y, como habíamos visto en las ratas que tenía que ver con mitocondria, pues como no les estábamos haciendo calorimetría a los pacientes, lo que decidimos evaluar fue si estaban haciendo más músculo. Entonces, si se fijan, después de una semana con epicatequina, tuvimos una disminución significativa en la circunferencia abdominal. ¿Por qué es importante esto? Porque finalmente menos circunferencia es menos riesgo cardiometabólico, por donde lo veamos, ¿no? Tuvimos una disminución, vamos a decir, de más o menos 250 gramos en el peso corporal, pero fíjense cómo tuvimos una disminución casi significativa, o sea, una tendencia hacia la significancia estadística, porque lo tuvimos en 0.06, pero fíjense, esto es importante porque eran sujetos sanos, entre comillas, pero en promedio se pasaban del punto de corte para triglicéridos. Y después de solamente una semana en tratamiento con epicatequina, ya todos estaban en valores sanos. Disminuimos en términos de glucemia, disminuimos en términos de insulinemia. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el estímulo justo para la liberación de insulina es la glucemia. Entonces, si integramos estos dos conceptos, podemos calcular el HOMA, que es un indicador de sensibilidad a la insulina, y como pueden ver, cuando HOMA baja, indica que el paciente responde mejor a la insulina. Si el paciente responde mejor a la insulina, tiene menos riesgo cardiometabólico en lo general. Y ahora, en términos de miogénesis, como les comentaba, lo que medimos en el suero de estos pacientes fueron dos indicadores que se llaman miostatina y folistatina. Como su nombre lo dice, mientras más miostatina tengo, quiere decir que tengo detenido el crecimiento del músculo. Mientras más folistatina tengo, quiere decir que tengo más potenciado el crecimiento muscular. Entonces, si se fijan, en promedio hicimos un índice, entonces esto fue antes de la suplementación y una semana después teníamos un incremento estadísticamente significativo, lo cual dice que el paciente está haciendo más músculo. ¿Cómo lo comprobamos? En términos bioquímicos, hicimos una dinamometría y lo que se demostró fue que incrementaba significativamente la fuerza de agarre manual, ¿no? Entonces, esto es importante porque pacientes, por ejemplo, con EBCs, pacientes con menor movilidad, no tiene forzosamente que incrementar la cantidad de músculo porque van a estar inmóviles, pero una suplementación con este bioactivo podría incrementar la funcionalidad del músculo y por lo tanto favorecer la recuperación motora y pues obviamente la calidad de vida. Entonces, bueno, todo era muy feliz en este momento porque pues yo era una estudiantita y un bebé que nada más dependía de mis tutores, pero bueno, una vez que salimos y fue como, ahora te toca tutorear junto con la doctora Marce, a tus propios alumnos, fue como, o sea, que bueno, pero ahora, ¿cómo le hago? Porque pues ya no tengo dinero para comprar epicatequina, ¿no? O sea, para que ustedes sepan, un frasco así chiquitito de epicatequina cuesta como $2,500. Entonces, pues Marce y yo éramos pobres. Entonces, afortunadamente, en ese momento, Marce llegó a hacer el postdoc, a donde yo estaba haciendo el doctorado. Y entonces fue como, le chilloteé a Marce, ya sabes que ahora qué hacemos, tenemos que hacer algo que ya podamos incorporar a la clínica cotidiana y que pues obviamente sea barato, ¿no? Entonces la doctora Marce, por su formación en la parte de alimentos, se le ocurrió hacer una galletita con un extracto de cacao, que pues obviamente era 10,000 veces más baratas que mi bioactivo aislado, ¿no? Y esto ya lo incorporamos a un ensayo clínico mucho más real que lo que yo había hecho en el laboratorio sumamente controlado. Entonces, esta es mi representación de Marce, que se le ocurrían todas las ideas y entonces salvó la vida porque si no nos iban a correr del Politécnico. Y entonces pudimos incidir en esta alumna que nos tocaba. Ella estaba haciendo su maestría y lo que ella hizo fue suplementar con las galletas, les digo que tenían 4 kilocalorías, si bien recuerdo, entonces realmente no impactaban en términos energéticos, pero tenían una jalea que tenía el extracto de cacao, de tal forma que llegábamos o mimetizábamos la dosis efectiva que habíamos visto en mis estudios doctorales.
Otra cosa que tenía este ensayo es que ahora sí era un ensayo clínico, es decir, era un ensayo en el cual llevábamos a más largo plazo, o sea, como ven a estos pacientes los seguimos durante 8 meses y ojo, se les dio orientación alimentaria, pero orientación alimentaria, no prescripción de plan individualizado y se les dio también orientación en ejercicio. Entonces, lo que nos gusta mucho de este estudio es que vean que el tratamiento per se sí sirve. Sirve porque hay un efecto Hawthorne en el cual el paciente se porta mejor solamente por estar en un ensayo clínico. Si se fijan, en las galletitas placebo sí tuvimos una disminución en el peso. Lo mismo lo tuvimos en las galletitas de cacao. Tuvimos una disminución en la circunferencia abdominal, al igual que con cacao. Tuvimos una disminución en los triglicéridos, pero fíjense cómo solamente en cacao, aquí sí llegamos a una disminución estadísticamente significativa. Y déjenlo de estadísticamente significativa. O sea, vean el fold, o sea, en qué porcentaje en realidad estamos disminuyendo. Aquí estamos más o menos en 180 y estamos llegando a menos de 150. O sea, otra vez, estos pacientes sí ya están en valores saludables de tal forma que sí les está bajando el riesgo cardiometabólico, ¿no? Independientemente de que los otros pacientes también hayan disminuido. Entonces, bueno, finalmente, pues uno tiene que crecer e irse de casa de los papás y entonces la doctora Marce y yo nos cambiamos de adscripción y pues obviamente también cambiamos de líneas de investigación, ¿no? Y por cambiar de líneas de investigación, pero pues nos seguían gustando los alimentos tradicionales mexicanos y lo que hicimos, ahora les vamos a presentar solamente uno de los ejemplos que tenemos. Este es el ejemplo de una de las alumnas que tuvimos en conjunto, que de hecho está presente. Hola, Arlen. Arlen lo que hizo fue suplementar ahora espirulina y cúrcuma. ¿Por qué espirulina? Porque la doctora Marce tiene un issue con la espirulina y cúrcuma porque yo tengo un issue con la cúrcuma. Entonces eran dos alimentos tradicionales, no prehispánicos porque la cúrcuma es finalmente de India, pero bueno, lo que hicimos fue mezclarlo para ver qué sucedía si les dábamos esta mezcla de suplemento a los pacientes con obesidad abdominal, que son los pacientes que tienen riesgo cardiometabólico, que por esta obesidad abdominal tienen las alteraciones. ¿Qué pasaba con los cambios en el estilo de vida, como habíamos visto anteriormente, pero dándoles el nutracéutico? No quitándoles el cambio de estilo de vida, sino, o sea, sí dando como la intervención, incluso en términos de orientación alimentaria, y hemos tenido también otros en los que hemos tenido también prescripción individual. Ojo, lo que nos gustaría que se llevaran también es que el uso de estos alimentos no suple a las líneas que ya se tienen, sino que son coadyuvantes. O sea, doy dieta, doy ejercicio y doy el alimento prehispánico, ¿no? Porque esto sí me va a potenciar la mejora que de todas formas voy a tener. Entonces, en breve, ¿qué fue lo que hicimos? Se aleatorizaron Arlen aleatorizó a 50 pacientes, de tal forma que al final terminamos con 24 y tuvimos una pérdida de 5, entonces tuvimos 19 en el grupo de suplementación y finalmente tuvimos 26 con una pérdida también de 5 en el grupo de los placebos. Como pueden ver, perdón, al revés, 19 placebos y 21 suplementos. Entonces, como pueden ver, no tenemos diferencias iniciales en ninguno de los parámetros cardiometabólicos que medimos. O sea, mismo peso, mismo índice de masa corporal, mismo porcentaje de grasa. En el porcentaje de grasa me gustaría que vieran que los pacientes están altísimos. O sea, están, vamos a decir, medio bien en índice de masa corporal, rayando la obesidad en índice de masa corporal, pero están altísimos en términos de porcentaje de masa grasa, ¿no? Entonces, los pacientes, por definición de que son obesos, ¿no? Entonces, el metabolismo, pues finalmente está alterado. Medimos triglicéridos, medimos lípidos, ácido úrico, que también es un marcador cardiometabólico, que por las rutas moleculares se va a vincular a las alteraciones finalmente de, por ejemplo, resistencia a la insulina, que me lleva a hipertensión, y medimos el estado antioxidante total. Entonces, me gustaría que vieran que encontramos exactamente lo mismo que habíamos visto con cacao, ¿no? O sea,
Los dos grupos disminuyen, sin embargo, fíjense cómo el grupo suplementado tiende hacia una mayor disminución. Disminuyen en peso, disminuyen en índice de masa corporal, disminuyen en circunferencia abdominal. Fíjense cómo el grupo suplementado disminuye muchísimo más en términos de circunferencia abdominal y disminuyen en grasa. Pero fíjense otra vez cómo el grupo suplementado disminuye todavía más. Entonces, ¿qué es la moraleja hasta aquí? El cambio en el estilo de vida sirve en términos clínicos. Lo que sirve realmente en términos moleculares o tiene un boost en términos moleculares, pues son los alimentos prehispánicos, ¿no? Porque tienen los bioactivos que estamos proponiendo. Cambios en triglicéridos, cambios en glucosa, cambios en ácido úrico y pues obviamente cambios en el estado antioxidante total, ¿no? O sea, si bien los pacientes, porque perdieron peso en el placebo, mejoraron su estado de antioxidación, cuando les damos un suplemento que tiene bioactivos dentro de las propiedades funcionales, tiene la capacidad antioxidante, pues obviamente va a incrementar, ¿no? Entonces, actualmente lo que estamos trabajando son otros alimentos prehispánicos en otras áreas. ¿Qué es lo que nos gustaría transmitirles con esto? Si se dedican a estudiar una cosa en la licenciatura, no quiere decir que por siempre jamás se van a dedicar a eso. Si se están dedicando a algo en la maestría, no quiere decir que por siempre jamás se van a dedicar a esa línea, ¿no? O sea, nos gustaría transmitirles que la investigación te va abriendo un panorama y una gama de verdad para escoger de no nada más qué moléculas trabajas, sino aprender en este match que hacemos, por ejemplo, la doctora y yo, a integrar las rutas metabólicas, a integrar las aplicaciones y más allá de eso, a expandirlas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora seguimos trabajando, sí, espirulina y cúrcuma, que trabajó Arlene, pero también lo trabajamos en maestría en funciones ejecutivas, ¿no? O sea, en aspectos cognitivos. Seguimos trabajando el cacao de otra forma, pero lo trabajamos, por ejemplo, en deportistas. Tenemos una bebida hecha de maíz y frijol que trabajamos en aspectos cardiometabólicos, también en aspectos gastrointestinales. En estos mismos aspectos gastrointestinales hemos visto diferentes aplicaciones del cacao y bueno, vamos a empezar a trabajar naranja y sus efectos ansiolíticos, ¿no? Entonces, como ven, finalmente tenemos muchísima, o sea, en términos de alimentación funcional tenemos muchísima campo en donde incidir. El chiste, por mi parte, quisiera transmitirles que es explorar las rutas clínicas, sí, pero tienen que saberse las rutas moleculares para saber en dónde podemos tener un campo de aplicación, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, ¿qué son los superfoods? Lo que, bueno, ahí Marce tiene un Mentimeter. Si quieres, tú me dices, Marce. Sí, listo. Si quieren, ahí está el QRL y entonces si lo ponen con su teléfono pueden entrar o si no tienen esas cosas fancies, se meten a menti.com, meten el código de acceso y vamos a poder ver qué saben hasta ahorita o si con lo que les ha dicho Gaby logramos filtrar qué es esto de alimento funcional o de alimentación y superfoods. Ajá. Entonces, básicamente, sí ven ahí el menti, espero que sí. Que y al final también es parte de por lo que nos invitaron juntas y por lo que hemos trabajado también mucho juntas. De formación yo soy químico y entonces básicamente tuve que aprender nutrición en un semestre porque pues todo lo donde llegué a mi estancia postdoctoral era parte médica, clínica y entonces fue encontrar esta parte con Gaby justo de pues yo no voy a aprender una carrera que lleva 5 años, 6 años en un semestre. Entonces, ¿qué parte de mis conocimientos moleculares pueden ayudar a sostener esta parte clínica, ¿no? Y entonces, sí, de verdad, generar estos superfoods. Entonces, déjenme ver si ya nos va dando respuestas. Entonces, lo quería poner para ver también su concepto de superfood y si alguno por ahí anda medio perdido en el mapa con los superfoods y demás. Al final, y me da mucho gusto que aparecen los 4, porque quiere decir que entonces sí estamos hablándole a la audiencia correcta. Muchas veces cuando hacemos esta pregunta en otros foros, nos contestan el típico taro, espirulina, matcha, cosas como que muy alejadas y al final, y las que han sido mis alumnas, siempre hago
esta alusión de ustedes quieren comer alimentos que vienen desde el otro lado del mundo y consideran que entre más lejanos son a ustedes, más fancies y más superfoods son. Y justo y me da muchísimo gusto que sí hay gente votando por el jitomate, por la calabaza, que ya estamos más sensibles a que no tiene que venir del otro lado del planeta para llamarse superfood o para llamarse, y ahorita vamos a ver bien los conceptos, alimento funcional. Ajá. Entonces, justo y compartiendo mucho lo que les dijo Gaby, la alimentación es como una sumatoria de muchas cosas y dentro de esta sumatoria está acercarnos a lo que tenemos a la mano y ese es como el principio así primordial que tiene la alimentación de la milpa y va a ir y se llama de la milpa porque estamos en México, pero seguramente si nos mudáramos a la parte europea se llama dieta mediterránea, si nos vamos al lado asiático se va a llamar la dieta de Asia, o sea, va a ser acercarnos a lo que crece cerca en nosotros y entonces desde mi visión molecular todo esto de nutrigenómica y inmunonutrición y anexas ha existido siempre. Lo que pasa es que lo estamos estudiando apenas, porque apenas nos está dando el conocimiento para hacerlo, pero pues la naturaleza es bastante sabia y las moléculas ahí han estado, ya han estado siempre. Lo voy a dejar de compartir para que ya nos apuremos. Nada más era esta parte. Si quieres yo comparto la presentación, Gaby, para que le pueda ir moviendo, para que no, pues esta alimentación y la genética siempre va a estar de la mano de estas moléculas y entonces estas moléculas pues si ya forman parte de nuestro entorno y entonces viene otro término que quizás algunos han oído y otros van a aprender hoy, es el exposoma. Ajá. Nosotros estamos inmersos no nada más en lo que ingerimos y en lo que entra a nuestro cuerpecito, también estamos expuestos a lo que nos rodea y entonces este exposoma pues va a tener mucha implicación en nuestra genética y entonces ¿por qué somos respondedores a ciertos alimentos? Pues va a tener que ver en la zona en la que nacimos, a lo que estamos adecuados, entonces mucho y vamos a ser mejor respondedores y vamos a tener mejores efectos clínicos si consumimos lo que está cerca de nosotros. Entonces, ¿qué es toda esta mar? Y los definen y creo que hasta el día de hoy tenemos como muchas confusiones y también es parte de lo por cual no está tan normado esto, porque no hemos llegado a un consenso, ¿no? Y bueno, el consenso Marce Inc., y marca registrada, es que el alimento funcional va a ser cualquier alimento que de forma natural o procesada, que también a veces se nos olvida y ahí viene mi corazón químico de alimentos, se nos olvida que también puede haber procesados que tengan estas funcionalidades y quizás ahorita estamos y justo viviendo la satanización de estos pobres procesados. Por algo existen y hay que aprender a amarlos y hay que aprender a ver cómo darles la vuelta para que no tengan estos efectos adversos al ser ultra procesados. Entonces, un alimento funcional puede ser natural o procesado, pero tiene que tener una característica que más allá de nutrir, tenga compuestos que los vamos a conocer como fitoquímicos, que nos van a ayudar a cierto proceso en la salud. Ajá. Entonces, más bien es una definición o lo que debemos de usar es alimento funcional. Ahorita vamos a ver qué es superfood. Y otra gran confusión, y hasta en artículos es confusión, es este término de nutracéutico. El nutracéutico, yo voy a tener que agarrar ese fitoquímico, esa molécula y moléculas como las que les mencionó Gaby de epicatequina y las ficoviliproteínas de la espirulina. Yo las saco de ese alimento y las meto en una fórmula farmacéutica, por eso su terminación es céutico, porque viene de farmacéutico. Entonces, son cápsulas, comprimidos, tabletas, ungüentos, ajá. Todavía la legislación al ungüento no lo tiene como nutracéutico, para allá se va, porque justo con esta revolución de la marihuana, pues mucho de su efecto está a través de pomadas o de ungüentos. Entonces justo viene ahorita, se está haciendo como una revisión de la normativa de si las pomadas van a poder entrar a esta definición de nutracéutico. Entonces, alimento funcional es el alimento per se, que yo lo puedo morder, me lo voy a tragar y va a entrar a toda esa ruta metabólica que conocemos. Y el nutracéutico es aquel que el fitoquímico, o sea, la molécula activa, la saco y la meto en una formulación farmacéutica. Entonces,
y esta pues ya va a ser ingerida también y tendrá otra farmacodinamia y farmacocinética. Entonces cambia un poquito estos términos farmacológicos. ¿Por qué existen? Y sí, mucho del debate con los de nutrición es, pues si lo tienen los alimentos, ¿por qué no mejor en función de alimento y queremos favorecer a los nutracéuticos? Yo que soy como el justo medio, tengo mucho contacto con área de salud justo por el dúo que hago con Gaby, más mis alumnas y demás, pero adicional tengo mi parte química y tengo la parte de esta consultoría con la empresa, pues seamos honestos, o sea, vivimos en el país en el que llegamos a la amputación de la segunda pierna o del segundo miembro con la coca en la mano. O sea, sí los cambios en educación alimenticia son todo un reto, justo y es la caja de Pandora que abrió este etiquetado nuevo. Nos falta educación nutricional, pero a años luz. O sea, somos un país que no tiene cero conocimiento en educación nutricional. Entonces, pues vamos a tener que seguir dependiendo en cierto punto de estos nutracéuticos. Entonces también, sí, obviamente, el mensaje mío no es cambien a las pastillas, no, obviamente hay que educar para que sea a través de la alimentación, pero cuando ya llegamos a esos puntos donde el paciente ha hecho todos los planes alimenticios de la vida, ha ido con todos los médicos de la vida, no hemos atacado todas las esferas que lo tienen en esa obesidad, pues sí hay este tipo de nutracéuticos que nos pueden ayudar. Claro que a lo mejor va a llegar un punto en el que le vamos a tener que enseñar y tatuarle que debe de ser a través de la comida, de lo natural, no lo que viene en cápsulas, lo que tiene que comer. Entonces, ¿qué es esto del superfood? Los superfoods han sido, o es una definición, acuñada desde la vista mercadológica. Acuérdense que, y bueno fuera, que todo se pudiera ver desde un espejo, y todo se pudiera ver desde el espejo de nutrición. Y entonces, pues todos seríamos super fit, y mitocondria super wow, y no tendríamos que estar hablando y oyendo a Marce hablar de fitoquímicos y a Gaby de la clínica. Al final, todo está en esferas diferentes y entonces visto desde la mercadotecnia, pues obviamente toda la industria que se dedica a estos alimentos, pues vio una super oportunidad. ¿Y qué es este superfood? Pues es sencillamente el mismo alimento funcional, nada más que le vamos a poner este super nombre wow para que llame la atención. Y generalmente bautizamos como superfoods a esos foráneos, al taro, al matcha, a eso que viene de tan lejos, porque pues lo super no es lo que está cerquita, lo super es lo que costó muchísimo, ¿no? Entonces es como una relación mercadotecnia. Entonces, realmente superfood no es un término científico, es un término mercadológico, el término científico es alimento funcional, y entonces van unas diapos para que les quede más claro. Ah, bueno, me falta definir fitoquímico. Estos fitoquímicos, como su nombre lo dice, son moléculas, no me puedo separar de la química, moléculas químicas que van a venir en los alimentos pues, de origen vegetal, su nombre lo dice, fitoquímicos, y ojo, y sí se los quiero dejar muy claro, son metabolitos secundarios. Ajá. Entonces, hay muchos libros que les manejan como fitoquímico a la fibra, fitoquímico a las proteínas o a los aminoácidos antihipertensivos, a los ácidos grasos. Sí, y sí hay ciertas familias de ácidos grasos, y sí hay ciertos aminoácidos, y sí hay ciertas fibras, que desde el punto de vista molecular son carbohidratos, que tienen un efecto benéfico y por eso los consumimos, pero realmente el término fitoquímico, si lo tomamos literal y lo tomamos como es un metabolito secundario. Y entonces de ahí también viene y amarra muy bien sus efectos, porque si es un metabolito secundario, quiere decir que la planta, porque son fitoquímicos, los va a excretar para defenderse de algo o para hacer algo que no es básico en su metabolismo. O sea, no es para que crezca, no es para que viva, sino es para que haga otras actividades adicionales a crecer. Principalmente son metabolitos de defensa. Y entonces, como son metabolitos de defensa, pues obviamente están implicados en metabolitos o en mecanismos de antioxidación, en mecanismos de defensa hacia los rayos UV, en mecanismos de defensa ante los agresores como son microorganismos patógenos, ciertos agroquímicos. Entonces, noten cómo lo mismo que pasa en la plantita, justo
pasa en nosotros? Los vamos a consumir y estos metabolitos van a jugar en esta rama o en este entramado de metabolismo como antioxidantes, antineoplásicos, justo porque molecularmente a eso se dedican, eso hacen en la plantita. Entonces, sí, muy bien llevado, y otro de los mensajes que quiero que se lleven es: fitoquímico per se es un metabolito secundario. No es una macromolécula, no es una micromolécula del orden vitamina y mineral, aunque estas también pueden funcionar, tienen efectos benéficos, y no es lo mismo a lo mejor comer almidones que comer fibra en función de inulinas, betaglucanos, ajá. Entonces hay que tenerlos muy bien diferenciados. Y al final en el alimento están todos, entonces al final vamos a tener este efecto benéfico pues sumado entre los metabolitos secundarios o fitoquímicos y estas macromoléculas y micromoléculas. Entonces, para que quede ya bien claro, un alimento funcional puede ser natural, como el jitomate, contener un fitoquímico, que en su caso es el licopeno, siempre va a ser, o el fitoquímico por excelencia, va a ser aquel que se encuentra en mayor concentración y que ejerza estos efectos benéficos. Entonces, en el caso del jitomate, hay N estudios sobre el licopeno, este carotenoide que tiene un efecto antineoplásico principalmente para cáncer de colon y cáncer de próstata. Entonces, este licopeno, yo puedo extraerlo de este jitomate de muchas maneras, y en esa parte entra la química de los alimentos, y puedo hacer dos cosas con él. Generar un nuevo alimento funcional, que ya le voy a llamar alimento funcional procesado, o generarlo o meterlo en una formulación farmacéutica, como son estas cápsulas que conocemos del licopeno, que venden en cualquier naturista, pueden encontrarla, y tener dos nuevos alimentos funcionales, o bueno, un alimento funcional procesado y un nutracéutico. Y entonces, de la misma matriz, que es un jitomatito, puedo sacar este licopeno y lograr tener estas dos vías. Ajá, y entonces, si tengo gente que no quiere introducir a su vida o a su estilo de vida estos fármacos o este tipo de fármacos que son los nutracéuticos, pues puedo darle, a lo mejor odian los jitomates frescos, hay mucha gente que no le gustan los jitomates, y le puedo meter esta molécula activa de otra forma, aderezando un aceite. Y entonces, adicional que como química de alimentos, esta adición de este licopeno, que es un antioxidante, me va a ayudar a retrasar la oxidación de este aceite. Adicional, esta persona que consume este aceite, pues va a tener esta concentración de fitoquímico para mejorar su salud. Otro ejemplo, por si no quedó claro, es las uvas. Hablando de que hay muchos fitoquímicos, las uvas podrían ser el alimento funcional natural. De él extraer al fitoquímico que todos conocemos, al resveratrol, que es un estilbeno. Si lo vemos desde el punto de vista molecular, es un estilbeno, y esta molécula podemos hacer lo mismo, meterla en una fórmula alimenticia y generar un nuevo producto. Un chocolate, este chocolate es un chocolate francés, y entonces lo que hacen es este resveratrol lo introducen en la fórmula de un chocolate y lo pueden vender obviamente 200 veces más caro que un chocolate Carlos V, ¿no? Entonces, porque ya me están vendiendo este efecto benéfico del resveratrol. O este resveratrol, pues meterlo en las cápsulas que todos que conocemos, y también tener un nutracéutico. Entonces, opciones hay muchas, y como profesionales de la salud, pues es la chamba que les toca de, pues, o educar a consumir lo natural, que siempre debería de ser la primera opción. Pero bueno, tenemos cosas que a veces no le gustan a nuestro paciente y podemos tener estas opciones de postres sanos, o definitivamente ya mi paciente no capta la onda, no capta la idea de la nutrición, y entonces tengo que empezar a encontrar. Al final, el corazón de un profesional de la salud es ayudar a ese paciente. Entonces, tenemos que encontrar la vía, y desde el punto de vista de la química de alimentos, pues tenemos al menos al día de hoy 3. Seguir la dieta normal y natural, seguir la dieta a través de alimentos procesados pero bien formulados, que esa siempre ha sido como mi issue con la industria. Muchas veces esto que está ultra procesado, y ahorita más, no tiene todo este estudio detrás, porque, y se los digo desde mi posición como químico de alimentos de formación,
aprendemos, o al menos yo aprendí nutrición para entender qué son estas moléculas, estos cambios moleculares, pero pues jamás me enseñaron a hacer una dieta. De hecho, confunden a mi carrera con nutrición y creen que sé hacer dietas. Para nada sé hacer una dieta. No les puedo ayudar a bajar de peso ni a hacer nada de cambios de estilo de vida porque no es nuestra carrera. Vemos una materia, si acaso dos en la carrera, y con ese poco conocimiento de nutrición empezamos a jugar para diseñar alimentos. Entonces, también desde el punto de vista del químico, pues no es tan fácil porque no estamos sensibilizados y hasta que conocemos o encontramos a nuestra dupla en el universo, pues ya podemos tener esta visión integral. Estos fitoquímicos son un mar de familias y podemos irles sumando, les puse como los más conocidos, pero son un mar de familias. Vamos a ir desde los glucosinolatos, las betalainas, carotenoides, clorofilas y obviamente los gandallas de la historia son los polifenoles. Todo mundo queremos polifenoles, todo mundo habla de ellos, están en básicamente todos lados y todo mundo quiere estar estudiándolos y a veces olvidamos a estos pobres que también son parte de esta familia de fitoquímicos. Y entonces mucho y yo en lo particular me he enfocado mucho a los carotenoides. Esa era mi rama y lo que había manejado durante toda mi carrera hasta obviamente que llegué a mi estancia postdoc y entonces pues me mudé al área de moda, o sea, los polifenoles. Ajá. ¿Qué tienen molecularmente estas moléculas o qué tienen estos fitoquímicos para hacer su acción? Y aquí es donde ya vamos a amarrar esto que les decía Gaby. Si aprendemos y le perdemos el miedo a la química, ustedes como profesionales de la salud, pues vamos a empezar a hacer analogías metabólicas y poder conocer dónde están los puntos de interés de estos fitoquímicos para poder ver después en qué ruta metabólica nos van a ayudar. Este de arriba es un betacaroteno. Este betacaroteno tiene para generar sus efectos benéficos, primero anillos, y estos anillos en química siempre van a ser súper importantes. Son la parte que nos estabiliza la molécula, es la parte donde podemos iniciar las reacciones. Entonces, noten cómo todos los fitoquímicos, sean de la familia que sean, tienen esta presencia de los anillos. Quienes sabemos de química, y por ahí ya vi varios de mis compañeros de la carrera, pues estos anillos pueden verse así planos o pueden ser vistos desde proyecciones. Ajá, entonces al final, anillos por todos lados. Esos son la primera molécula o la primera parte de la molécula que tengo que analizar. Hay presencia de anillos, entonces seguramente vamos a tener una acción antioxidante por ahí. También las dobles ligaduras y básicamente en todos los fitoquímicos que ustedes analicen vamos a encontrar estas dobles ligaduras. Otra molécula importante son estos grupos carbonilo y entonces también ustedes seguramente como profesionales de la salud y en bioquímica los han de haber visto, pero hasta para vomitar. Desde los carbonilos empieza todo, es donde rompemos a la molécula, es donde vamos a hacer las adiciones, ajá. Y los grupos sulfato. En este caso, este es un glucosinolato y entonces tiene la presencia del sulfato, también otro azufre dentro de su molécula y nitrógeno. Y entonces, si regresamos un poquito a nuestra química inorgánica, sabemos que este tipo de elementos como son azufre, nitrógeno, oxígeno, son donadores de electrones. Y al final todo en esta vida es electrones para todos lados. Entonces, ¿por qué ejercen sus efectos benéficos? Porque tienen y son capaces de dar o recibir estas cargas y entonces poder hacer estos efectos. Y ya lo podemos ir amarrando con el metabolismo, con la nutrigenómica, con la inmunonutrición. Piensen como que todo es un gran rompecabezas y estas moléculas tienen que encontrar su lugar en ese gran rompecabezas. Y una vez que entran, empiezan a mandar estas señalizaciones de efecto benéfico. Y lo hacen a través de estos cuatro métodos o partes de la molécula. Y otra cosa importante, y no se les debe olvidar, es que al universo le gusta la simetría. Y el universo es muy simétrico y muchos de los efectos benéficos también vienen de su simetría. Si ustedes parten a mi beta caroteno a la mitad, van a ver que es perfectamente simétrico.
si ustedes parten a mi curcumina a la mitad, van a ver que es perfectamente simétrica. Y entonces también la simetría molecular, y un poquito les hablaba Gaby de este menos epicatequina más epicatequina, pues esta simetría molecular va a hacer que podamos ver mejores efectos. Entonces, por ejemplo, a nivel de vitaminas, este beta-caroteno es un precursor de vitamina A justo por su simetría, porque justamente si lo partimos a la mitad, me queda un retinol, y ese retinol va a ser el precursor para generar vitamina A. Entonces, vean cómo estos fitoquímicos no es casualidad que químicamente tengan ciertos parecidos a las moléculas que metabólicamente nos ayudan, tengan ciertas características que me van a hacer sensible a ciertas rutas metabólicas. Ajá. ¿Qué efectos les hemos atribuido o hemos encontrado? El principal es el antioxidante, pero hablando específicamente de picatequina, justo esta molécula no se media por antioxidación. Esta molécula, ya con diversos estudios, tanto hechos por Gaby como por otros grupos de investigación, se ha encontrado que son reguladores enzimáticos y reguladores metabólicos. Entonces, noten cómo estas moléculas pueden tener muchos efectos. El antioxidante es el más conocido y realmente a nivel de mercadotecnia, pues es el que más fácil nos entienden, ¿no? Cuando no hablamos con gente del ramo, pues a lo mejor es muy difícil explicarle que es un regulador enzimático, que es una molécula antineoplásica, que es un antiinflamatorio ya a nivel molecular. Quizás la vía más fácil es antioxidantes, ajá. Pero tienen también efectos antimicrobianos, reguladores enzimáticos, antineoplásicos, antiinflamatorios, cardioprotectores, ¿sí? Y hay muchas más efectos benéficos. ¿Cómo lo hacen? La mayoría trabaja como agentes secuestradores, actúan como ligandos. Si ya vemos más a la nutrigenómica, van a ser ligandos en receptores celulares que van a permitir que se desencadenen ciertas rutas metabólicas. Son secuestradores radicales libres, obviamente, pero también son secuestradores de sustancias tóxicas. Entonces, muchas veces tenemos intoxicación de plomo y por eso nos mandan cierto tipo de hierbas, porque estas tienen capacidad de secuestrar a este evento tóxico llamado plomo. Ajá. La espirulina es un secuestrador de tóxicos impresionante, tanto que es capaz de secuestrar a cadmio, y muchos años estuve con el doctor Chamorro y estudiamos cosas sobre cadmio y cómo es capaz de atrapar esta ficoviliproteína al cadmio y evitar que tengamos un efecto teratogénico en los bebecitos de los ratones que teníamos. Entonces, hoy también llévense mucho, un alimento funcional no necesita venir del otro lado del mundo, como el taro o el matcha, o venir de otra región, como la quinoa, que viene de aquí abajo de nosotros, o como la stevia, que viene de Europa. Nosotros tenemos nuestros propios alimentos funcionales y al final, y les digo que yo tengo la teoría de que genéticamente vamos a ser respondedores a lo que vive cerca de nosotros. Entonces, si crecimos entre cacaos, tunas, chiles, frijoles, maíces y las plantas de ornato, que el cempasúchil ha sido parte de lo que he estudiado, pues vamos a ser respondedores a los fitoquímicos presentes en ellos. Pero ¿cuánto tengo que comer para que verdaderamente tenga estos efectos benéficos? Pues si estoy hablando de alimentos funcionales o superfoods, si lo veo como alimento mercadológico, pues siguiendo la dieta sana, variada y suficiente, y en esto, pues si no tenemos cerca una amiga nutrióloga, pues difícilmente vamos a entenderlo por nuestra propia razón. Necesitamos pues la ayuda de estos profesionales para entender qué es esto de sano, variado y suficiente. Y cumpliendo esto, básicamente tenemos a todos los fitoquímicos que nos podrían ayudar a no tener estos efectos adversos como sobrepeso, obesidad, ajá. También hay otra teoría sobre Eat by Colors, o sea, si en mi plato tengo todos los colores del arco iris, básicamente tengo todos los fitoquímicos que pudieran ser importantes para mí. Entonces también es cuestión de aprender estos mini tips, ¿no? Si mi plato tiene unicolor o bicolor,
pues obviamente me estoy quedando corto de estos fitoquímicos. Si ya tiene más colorcitos, pues entonces ya voy a tener acceso a más fitoquímicos. Y otra elección que debemos aprender es, obviamente, si tengo frente un ultraprocesado y un natural, siempre por 1000 hay que escoger al natural. Este natural tiene fitoquímicos y tiene diferentes moléculas, si hablamos de macromoléculas y micromoléculas que me van a ayudar. El ultraprocesado, salvo que lo esté diseñando alguien con esta sensibilidad a los fitoquímicos, pues básicamente está lleno de aditivos, está lleno de moléculas, de macromoléculas densas como almidones. Entonces, todo es selección, chicos, y la verdad es que es otro de los mensajes que queremos que se lleven. Al final, lo que entra en nuestra boquita es nuestra elección. O sea, nadie nos pone una pistola para comer papitas, nadie nos pone una pistola para comer un delicioso chocorrol, pero pues sí tenemos que aprender a hacer estas elecciones buenas. Y una de las elecciones que ahorita está agarrando con todo es esto de la dieta de la milpa, justo para favorecer la soberanía alimentaria, que es esto de comer lo que está cerca de nosotros, de evitar el food miling, que es traer de muy lejos los alimentos, evitar los monocultivos, como nos está pasando con las almendras, porque nos dio el boom por la leche de almendra. Pues ahora hay almendros por todos lados, estamos matando la diversidad, se están muriendo las pobres abejas, y si se mueren las abejas ya saben para dónde vamos. Entonces, la dieta de la milpa mucho va de la mano de esta soberanía alimentaria. Favorecer no el monocultivo, vean el plato de la milpa, cómo está, hay de todo en nuestra milpa. Favorecer el no food miling, o sea, no traer nada de lejos. Si ven todo lo que está en esta propuesta de la milpa, está aquí y lo producimos en nuestro territorio. Todo lo que ven, y yo creo que estamos en un país en el que podemos producir semilla que cae en la tierra, semilla que crece. Entonces, tenemos diversidad para aventar. También en esta dieta de la milpa se metió una parte de la cultura, y entonces alimentarnos es todo un fenómeno, como les dijo Gaby, y entonces también es retomar todas estas raíces y empezar a retomar esto de beber pozol y tejuino y beber cacao no con leche sino con agua, irnos a los traspatios y empezar a consumir gallina y cerdos cultivados, crecidos en nuestro traspatio, y obviamente pues los reyes de nuestra dieta, ¿no? Maíz, frijol, calabaza y chile tienen sí o sí que estar en nuestro plato. Ajá. Entonces, básicamente eso busca esta dieta de la milpa. Favorecer esta soberanía alimentaria, pero también favorecer los fitoquímicos que nos metemos. Y esta parte de bebidas también no se deben de olvidar de las infusiones. A lo mejor ahorita estamos muy enfocadas a alimentos, pero también aquí entran las infusiones, como les dijo Gaby. Entonces, ¿por qué andar tomando té verde si nosotros tenemos N hojas y N plantas que pueden volverse té? Y por ejemplo, quien está aquí, por ahí ya vi a Mari Carmen, onda Yucatán, tenemos a la deliciosa chaya, que podemos hacer de todas las bebidas que se nos ocurran con ella, y tiene estos fitoquímicos. Si hablamos de nutracéuticos, ahí sí hay que tener más cuidado. El nutracéutico, acuérdense que ya es el fitoquímico extraído, ya no es este conjunto molecular que tiene el alimento, ya es esta molécula sacada y metida en esta forma clínica o esta forma farmacéutica. Entonces aquí sí hay un término que se maneja mucho en el área de farmacología, pero que ha sido metido en esta parte de alimentos, que es la hormesis. El humano y tiende por naturaleza a ser atascado. O sea, si le dicen té verde y mañana se te quita y adelgazas, empezamos a tomar litros de té verde. Y si mañana nos las cambian y nos dicen que es el resveratrol, nos empezamos a aventar 500 pastillas de resveratrol. Y tenemos este concepto de entre más es mejor. Con los nutracéuticos hay que tener mucho cuidado. Más no siempre es mejor. De hecho, más siempre va a ser vamos a poder llegar a estas dosis tóxicas. Entonces, y parte también del diseño del trabajo de Arlene fue trabajar con dosis mínimas de cúrcuma y espirulina para generar estos efectos benéficos. Entonces, también si ahorita ya a alguien le despertamos el
chip o este gen de desarrollar alimentos, váyanse por las dosis bajas. No quieran meter una dosis fulminante de carotenoides, una dosis fulminante de resveratrol, váyanse por dosis pequeñitas, porque justamente estos nutracéuticos tienen una curva farmacológica, si así le podemos llamar, porque de hecho no siguen estos patrones de curvas farmacológicas. Hay que trabajarlos a dosis pequeñas, porque podemos llegar a este efecto adverso de las dosis altas. Entonces, sí, mucho ojo con sus conocidos, con sus pacientes. No más es mejor en el caso de nutracéuticos. Y también nunca se les olvide, ya ha sido issue hasta en seminarios de investigación ahí en la escuela, de los nutracéuticos no van a salvar al universo, o sea, no nos van a salvar de la pandemia de obesidad que tenemos, no nos van a salvar de la pandemia que tenemos de COVID-19, o sea, son fitoquímicos extraídos que justamente por ser extraídos van a bajar su potencia, van a tener interacciones más débiles con estos targets, van a tener estos efectos pleiotrópicos, no son específicos, tienen cierto, o se van a ver inhibidos por ciertas enfermedades y obviamente tienen efectos a largo plazo, o sea, tengo que consumirlos durante mucho tiempo para poder ver este efecto benéfico. Y si lo veo a corto plazo, como lo vimos en el caso de picatequina pura, cuestan un ojo de la cara, o sea, no cuestan 5 pesos, o sea, ya cuestan algo interesante como costaba la picatequina de Gaby. Entonces, sí tengamos mucho esto en reserva. Son coadyuvantes, como se los dijo Gaby, no pierdan nunca ese foco. Pueden ayudarnos, pero no van a ser la respuesta, nunca van a llegar a ser un fármaco, nunca vamos a poder tener una dosis para administrarlos, siempre vamos a tener que estar en esto de sano, variado y suficiente y tomarlos como coadyuvantes. Ajá. Y pues, ¿qué hemos aportado a este campo? ¿Qué he aportado desde mis trabajos? Pues empezando desde la maestría, pues empecé a estudiar el aguacate, muy nacional, para encontrar que tiene beta-citoesterol y luteína, muy importantes en el manejo del perfil lipídico. De hecho, estudiaba yo un aceite de aguacate extraído con microondas, patente de unas doctoras del Politécnico. Después me mudé a los chiles, porque como todo en esta historia nos cambian de tema, cambiando de grado, de posgrado, y entonces entré a trabajar con el Instituto del Distrito Federal, de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, con un trabajo sobre chiles, y en ese caso, pues yo aislaba los carotenoides, y estos carotenoides, principalmente el chile guajillo, la violajantina nos dio un efecto antiinflamatorio. Ajá, entonces, este extracto de carotenos, otras compañeras del grupo donde yo estuve en el doctorado, pues hacían ya secados por aspersión para poderlos meter a otras fórmulas alimenticias. Se llegó a hacer un extracto oleoso que también se propuso como antimicrobiano en otros proyectos. Entonces, yo desde la clínica o desde la parte farmacológica estudiamos estos efectos antiinflamatorios, encontrando que pues, los carotenoides tienen básicamente un 50% de la actividad antiinflamatoria que le podemos atribuir al chile está mediada por estos carotenos. Obviamente, el punto de inflexión en mi carrera de investigación pues fue llegar a este postdoc, encontrar a cacao, encontrar a Gaby y encontrar estas partes de la epicatequina y empezar con los de moda que son los polifenoles, y entonces obtuvimos un polvo de cacao que lo hemos estado ocupando tanto como parte de un alimento, en el caso del trabajo de las galletas, y como un nutracéutico. Ya en el caso del trabajo que hago con la empresa, pues tenemos un nutracéutico, que es el que hemos estado probando con los chicos ya de Anáhuac. Adicional, y para alejarnos un poquito, o cuando ya tuvimos que irnos del nido de la superior de medicina, pues empezamos a ver nuevos alimentos, encontrando obviamente al maíz y al frijol. Obviamente, como yo tengo un issue con colores, y quien ya haya sido mi alumna sabe que mi cerebro está a colores, entonces pues tenía que hacer lo mismo con mis desarrollos. Maíz rojo y frijol morado, o el frijol ayocote y el maíz chapalote. Hicimos todo mediado por antocianinas, hicimos una bebida en polvo, que por ahí ya probaron 3 de nuestras alumnas. Y adicional a
un poquito diferente, hicimos una combinación de maíz con frijol negro de Oaxaca y tuna roja de Oaxaca con otra de mis alumnas para desarrollar unas tostadas, en las cuales buscábamos esta suplementación maíz-frijol o leguminosa cereal y adicionarle una molécula más que era la betalaína. Entonces jugamos con que esta tostada tiene un aporte de luteína por el maíz, un aporte de antocianinas por los frijoles y un aporte de betalaínas por este extracto de tuna roja. Y adicional todo oaxaqueño para que pudiéramos trabajar con lo que mi alumna tenía cerca y con lo que creció, entonces hacer este desarrollo. Obviamente otro de los que nos unió y trabajamos ya más juntas Gaby y yo fue esta curcumina, que como les dijo, esta espirulina cúrcuma mediados por curcumina y ficocianina, por este amor a la ficocianina, a la espirulina que tengo yo y a la cúrcuma que tiene Gaby, pues se nos ocurrió hacer este suplemento y lo hicimos en forma de nutracéutico y se probó en la tesis de doctorado de Arlene. Independiente hice un trabajo con otra de mis alumnas de maestría, Reinat, que extrajimos a través del uso de tecnologías innovadoras como es la Thermomix, un extracto oleoso a través de plantas de ornamento, en nuestro caso la planta de cempasúchil, la cual que ustedes ya perfectamente sabrán y si no saben hoy lo sabrán, los pollos de nosotros se pintan con cempasúchil, todo este cempasúchil que empieza a revolotear desde que empieza la temporada de muertos, al final se recolecta, se seca y se lleva a las granjas de pollos y se adiciona a su alimento. Entonces, los pollos nuestros no son amarillos porque vivan y naden entre entre antibióticos y les demos amarillo 40 a los pobres pollos. No, les damos este cempasúchil seco y por eso es que están tan amarillos. Ajá, no tiene nada que ver eso con antibióticos. Aparte, quien conozca de cómo crecen los pollos, ni nos da la vida para que les podamos meter antibióticos. Entonces, justo este extracto oleoso, pues lo desarrollamos para poder aprovechar, lo que nos motivó fue aprovechar esta cantidad de residuos que quedan pasando la fiesta de muertos de todas las vías que llenan, sobre todo, pues yo vivo cerca de Reforma y entonces, pues todo Reforma se llena de cempasúchil, después ese pobre cempasúchil se va a la basura. Entonces, ¿qué podíamos hacer con esta basurita? Y logramos obtener un extracto oleoso a través de la Thermomix. Y pues el más nuevo es nuestro estudio con limoleno, que es el aceite esencial presente en la naranja. Y bueno, en todos los cítricos, pero nosotros estamos enfocados en naranja, que también lo metimos en un nutracéutico. Este limoleno viene secado por aspersión y está metido en un nutracéutico y lo vamos a probar como ansiolítico. Ajá, esa es nuestra propuesta con este alimento. Entonces, vean cómo nosotras sí hemos seguido muy bien y hemos querido llevar a la práctica este lema de Hipócrates de que el alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. O sea, al final nos vamos a alejar y también está el dicho en inglés de one apple a day keeps the doctor away. Es verdad, o sea, al final si nosotros comemos a estos alimentos, tenemos toda esta gama de moléculas que nos van a ayudar a prevenir situaciones como inflamación. Ahorita que inflamación es como lo que tendríamos que estar estudiando, porque básicamente esto de la pandemia tiene su origen en antiinflamación o en inflamación y debemos generar o encontrar moléculas antiinflamatorias que nos permitan tener esta cascada molecular de inflamación controlada para evitar que si llegáramos a presentar la enfermedad, pues no lleguemos a estos casos tan graves de intubación e incluso morir. Entonces, vean cómo todos estos alimentos pues tienen la clave y ahí está, y la naturaleza es maxisabia y por eso los ha puesto donde los ha puesto. Entonces, lo único es comprometernos a comerlos. O sea, la verdad es que sí es muy fácil irnos por el lado Twinkie y no pensar en un panecito integral o pensar en un delicioso tlacoyo y preferimos andar comiendo Big Macs porque se oyen a lo mejor más fancies, ¿no? Y nos vemos más nice en vez de comer un tlacoyito delicioso con nopalitos, andar comiendo hamburguesas. Y bueno, como les dijo Gaby, nada de esto se logra sin equipo de
de soporte. Ajá. Entonces, pues sin nuestros alumnos no estaríamos aquí, sin nuestras colaboraciones en otras instituciones, y básicamente en el Politécnico tenemos a la doctora Patti y en la UAM a la doctora Lulú, todos nuestros alumnitos, Arlene, Rebeca, Rinat, Sofía, Cecilia, Ale, Isaac, Fernanda, Amelia y Diego, pues la verdad mucho de lo que les presentamos pues fue chamba de ellos, desvelo de ellos. Y obviamente pues mi vinculación con la industria que está con la empresa de farmacia de calidad y soluciones integrales, con el doctor Trejo y el maestro Trejo. Entonces, pues gracias a que ellos han apostado en que hagamos estos desarrollos, pues hemos podido llegar ya a que vean un poquito la luz estos productos. Entonces, vean cómo se hacen sinergia y encuentran a su match científico, pues entonces podemos llegar. Yo en la vida me hubiera imaginado que algo de lo que desarrollamos en el laboratorio llegara hasta la clínica. O sea, la verdad es que no era mi formación hasta que llegué a la superior de medicina. Siempre había sido como el diseño de alimentos, el buscar, sí, a lo mejor los efectos farmacológicos, pero con mis ratitas. Yo era feliz con los pacientes de 4 patas, hasta que llegué a medicina y cambia a paciente de 2 patas. Entonces, es interesante cómo puedes llegar de algo que haces en el laboratorio, llegar y verlo ya en la clínica, ¿no? Y que haya gente que mejora la vida, y bueno, creo que Gaby lo ha de corroborar. Se siente muy padre que alguien te diga que con lo que tú desarrollaste mejoró algún aspecto de la vida. A lo mejor le entró el pantalón que no le entraba, ya no se ve tan cachetón, ya aguanta subir 3 escaleras y no muere en el intento. Entonces, justo eso es como el mensaje que queríamos dejarle, esta parte de conocer al alimento desde la molecularidad y después traducirlo a la clínica, pues es lo importante. Ciencia que se quede en el papel, adornando los anaqueles de la casa de sus tutores, la verdad es que pues no tiene gran sentido. Entonces, pues ahí les dejamos nuestros correos, obviamente a Nawax. Ya después si nos contactan y ya vemos otra cosa, pues igual cambiamos al normal, a nuestro teléfono, pero bueno, a través de los correos, ahí nos pueden encontrar. Ahorita no estamos en la universidad, gracias a la pandemia, pero pues aquí en la casa andamos dándole, y con gusto les contestamos lo que quieran. Pues con eso terminamos, Ale. Ok, muchas gracias. Siempre sus presentaciones son muy informativas y entretenidas. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Ahora tenemos un ratito. Nos preguntan, nos llegaron varias preguntas. Ok, nos pregunta, va para la doctora Gaby. Dice, ¿qué impacto pueden... un segundo. Listo. ¿Qué impacto pueden tener los superfoods, aunque no vayan acompañados de estrategias nutricionales o de estilos de vida? ¿Son rescatables aún así? Yo en lo particular pienso, Lili, que depende de qué alimento funcional estés hablando, en qué dosificación, por así decirlo, lo estés metiendo en la dieta, porque haz de cuenta que, o sea, si tú te acuerdas en el estudio que presentamos de ratitas, por ejemplo, o en el que presentó Arlen, sí, o sea, aunque el paciente no cambie per se la alimentación, vas a tener un beneficio, pero no vamos a llegar al paciente sano. O sea, vamos a tener a lo mejor un retraso en la progresión de la aterosclerosis, una disminución en la trigliceridemia, pero normalmente no alcanzamos valores saludables, ¿no? Que es lo que finalmente estamos buscando con el cambio en el estilo de vida. Entonces, mi respuesta sería sí, tienes un beneficio, pero creo que ese beneficio no es terapéuticamente suficiente, que eso finalmente sería como la meta, ¿no? En términos de profesionales de la salud. Ok, Daniela nos pregunta, ¿podemos obtener los beneficios de los fitoquímicos nada más consumiendo el alimento por sí solo? Pues sí, creo que es lo que hemos estado presentando. O sea, finalmente el patrón alimentario tradicional sí nos va a dar un beneficio. O sea, fíjense, incluso pónganse a pensar como
los más superfoods, por así decirlo, que hemos presentado, sea tipo cacao, chile, cúrcuma, o sea, en realidad dentro de un patrón alimentario normal, suelto, se consumen en pequeñas cantidades, ¿no? O sea, porque son especias. Entonces, creo que esto liga muy bien con lo que decía Marce del concepto de hormesis. Necesitamos pequeñas cantidades, pero el punto es pequeñas cantidades siempre, ¿no? O sea, como todos los días, para en realidad alcanzar un beneficio. Creo que un issue con el beneficio en los pacientes es que no alcanzamos a ver o no alcanzan a ver el beneficio de la prevención, ¿no? Sino siempre nos enfocamos más bien en un beneficio terapéutico o en un beneficio que se traduzca en reversión o curativo y no en un beneficio preventivo, que en realidad es la medicina que deberíamos de practicar para no colapsar aún más el sistema de salud. Ok, Miriam nos pregunta, ¿los isoprenoides cuentan como alimentos funcionales? Pues es que son moléculas. O sea, los isoprenos son moléculas. Entonces, realmente ahí tendríamos que evaluar qué alimentos tienen isoprenoides. Generalmente los isoprenoides son precursores de carotenos. Entonces, todos aquellos que tengan carotenos, o sea, los que se vean rojitos, naranjas, amarillos, podemos sospechar de su contenido de polifenoles, de carotenoides, y estos carotenoides son molecularmente llamados isoprenos. Entonces, o sea, ahí no se los quise meter tan molecular porque también no sabía qué tanto, tan sensible es a química, pero obviamente estos nombres son los nombres por familia de fitoquímico, pero ya molecularmente cada uno tiene un nombre molecular. Entonces, los isoprenos son estas conjunciones, ligadura simple, ligadura doble, ligadura simple, ligadura doble. ¿Quiénes lo cumplen? Los carotenos en general lo cumplen. También nos vamos a encontrar polifenoles que tienen base isoprenoide, o sea, ya molecularmente sí hay otros nombres, entonces realmente es el fitoquímico y tendríamos que analizar en qué alimentos hay este gran contenido. Sobre todo, por ejemplo, isoprenoide es un licopeno, el isoprenoide de raíz es licopeno. Entonces, ahí podemos ver que los jitomates tienen licopeno, pero también la sandía tiene licopeno, la guayaba tiene licopeno, o sea, no porque no se vean rojas, no tienen. Si hay otros, el jitomate fue el gandaya que se llevó al licopeno más, pero hay otros alimentos que también tienen estos isoprenos. Ok, ¿cuál es la función de teñir el pollo con cempasúchil? Al consumir el pollo aprovechamos los beneficios del cempasúchil. Yo les contesto esa. Esa me encanta. Déjenme ver si se conectó. Está conectada. Pero tengo una amiga que trabaja en Sabritas y justo siempre me acuerdo de ella con esto porque llegan y le dicen, quiero que el cheto sea más amigable. O sea, el pollo es así de amarillo aquí en México porque la verdad estamos traumados con el amarillo pollo. O sea, el pollo no tiene ese color, pero no sé por qué extraña razón al mexicano le gusta amarillo. Y entonces, ¿cómo logramos que sea amarillo? Pues dándole cempasúchil al pollito. Entonces, quizás no tenemos estos efectos benéficos de esa luteína porque se almacena en la parte grasa y entonces poca gente, y más si seguimos los consejos de la nutrióloga, pues no nos comemos el pellejito del pollo. Ahí estaría la acumulación de esa luteína que comió en el cempasúchil, entonces pues sería la forma en la que llegaría a nosotros. ¿Por qué es amarillo? Pues porque así nos gustan, pero realmente es mercadológico, así como el cheto amigable, así el pollo amarillo. Y no tiene gran efecto, no es efecto científico, es efecto de agrado. Y además tampoco igual lo tendrías, ¿no? Porque pues si vas a cocer el pollo, le vas a subir la temperatura y ya va, y adiós bueno, cambio, ¿no? Ese es otro, y por ahí vi a Juan Pablo que nos preguntó algo así. Fíjense que hay, y es que al final tendríamos que volvernos como todólogos, molecularmente sí hay una activación de ciertos fitoquímicos por el proceso térmico, tipo los carotenos. De hecho, es mejor comer, por ejemplo, catsup que jitomate. En el caso de los polifenoles, todavía está esa interrogante de si sí o si no, y de hecho por ahí vi como la pregunta de Juan Pablo, y aprovechando esto, extrañamente nuestra galleta era más activa que el polifenol solo. No sé si es la sumatoria de todos los polifenoles adicionales que tenía la formulación de la galleta, porque obviamente el trigo tiene, la avena tiene otros que no son epicatequina,
Y justamente hemos visto mejores efectos con esas galletas horneadas, entonces no sabemos, y es parte de mis pendientes con la vida, estudiar ese cambio molecular por el horneado, porque encontramos que era más activa la galletita que el polifenol solito, así cuidado y nada oxidado. De hecho, también llegamos en un punto a hacer como unos estudios de epicatequina oxidada para ver también estos efectos. Entonces, ya también ahorita está como así como entre paréntesis o entre interrogantes, si a estos polifenoles, como que hemos estudiado mucho que les afecta el tratamiento térmico, pero en lo personal, estos de cacao, creo que nos ha ido mejor calentándolos que no calentándolos. Entonces, son como, al final las moléculas son bien reinas y cada molécula va a reaccionar diferente y dependiendo cómo la extraigas y dependiendo en qué situación la pongas, va a tener, al final son muy inteligentes. O sea, las moléculas, y yo sí soy de esa teoría, que las moléculas tienen cierta, pues a lo mejor no inteligencia, pero sí tienen mucha adaptación al ambiente y van a modificarse molecularmente por cómo las tratemos. Entonces, con los carotenos sí está súper estudiado. Si los calientas, son mejores. Que a lo mejor sí, pues nos lo perdemos en cierta manera o lo oxidamos de cierta manera al calentar al pollo, pues sí, también lo vamos a perder. Ok. ¿Cuál sería el efecto benéfico de las epicatequinas en pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria a largo plazo? Pues nosotros, de hecho, tenemos uno de los suplementos con vaina de cacao. Mejora muchísimo la síntomas, pero muchísimo. Si vieron el concurso de carteles, de hecho, de hace 3 días de Investiga, ahí presentamos los resultados y mejora de verdad y real. La verdad es que pues nosotros le apostamos un poco por la parte molecular, podemos apostar porque epicatequina, por ejemplo, media liberaciones de serotonina y ustedes saben que en intestino, o sea, en neurona intestinal, pues obviamente esto tiene que ver con regulación peristáltica, ¿no? Pero, y ese también es como el gran interrogante que ahora tenemos Marce y yo y que la vida no nos da para estudiar, o sea, microbiota, la verdad, o sea, algo, por supuesto que tiene que ver la microbiota. Tenemos idea de algunos mecanismos, pero así como siendo muy contundente, epicatequina mejora la sintomatología y además es muy interesante porque mejora tanto el patrón de estreñimiento como el patrón diarreico. Entonces, lo normaliza, ¿no? Entonces es súper, súper interesante. Y perdónale, porque veo otra pregunta también, que ¿qué hace epicatequina en pacientes con EBC? Pues justo va ligado a este mismo mecanismo, ¿no? Nada más que no estamos en sistema nervioso entérico, sino estamos en el central. Y epicatequina lo que hace, además de modular neurotransmisores, es que hemos visto que es un modulador neurogénico. Entonces, de hecho, también incrementa expresiones de factores neurotróficos como BDNF, por ejemplo, mejora conexiones y de forma muy importante tiene acción también en la mediación de inflamación, ¿no? Lo que vemos ahora en términos neurológicos es que importa sí la neurona, pero importa controlar que la microglía no se vuelva loca. Porque si la microglía se vuelve loca y se superactiva, tenemos muchísima inflamación y eso es lo que da el efecto adverso, en realidad. Hagan de cuenta que es lo que pasa en COVID, ¿no? O sea, como se despierta, pero muchísimo el sistema inmunológico y eso es lo que paradójicamente nos da los efectos deleterios. Ok, Natalia nos pregunta, en la investigación con epicatequinas, ¿los efectos en folistatina es solo con el estímulo de ejercicio o también se logra estímulo en aumento de masa muscular en pacientes con sarcopenia que no pueden hacer ejercicio? Justo vamos a hacer estudios en sarcopenia, porque fíjense, lo que hemos visto es sube folistatina, baja miostatina, sube fuerza muscular, pero nunca hemos alcanzado a ver un cambio realmente en composición corporal. O sea, les hacemos bioimpedancias a los pacientes y en realidad no les sube el músculo de forma significativa. Entonces, lo que en realidad mejora, como lo vimos en los otros estudios, es a nivel molecular. Clínico no alcanzamos a estudiarlo. Entonces, esta es justo la importancia de ver mucho más allá
de lo visualmente perceptible, ¿no? O sea, porque puedo tener la misma cantidad de músculo, un poquitito más de músculo, pero es mucho más funcional. Y es importante evaluar sarcopenia porque sarcopenia no nada más quiere decir cuánto músculo, sino qué tan funcional es ese músculo, ¿no? Ok, también nos preguntan si hay alguna guía que pueda usar los consumidores para ver los alimentos de temporada que son superfoods y también las dosis. Si siguen a Instituto de Salud Pública, ellos ponen todos los meses, ponen una diapo con, bueno, una infografía con los alimentos que son de temporada. De hecho, y se me fue decirles eso, otro de los principios de la dieta de la milpa es justo ir con la temporalidad. O sea, siempre van a tener estos fitoquímicos, pero en función de la temporada hay ciertos alimentos que solo crecen en ciertos, por ejemplo, ahorita la tuna, y la tuna es solo de estos meses de septiembre, octubre, noviembre, y la dejamos de ver. Justo tiene esta concentración de fitoquímicos interesantes porque crece solo en esta región, en esta temporada. El aguacate, que por ejemplo crece todo el año, es mejor en marzo, que hay menos lluvia, porque a partir de junio, que hay mucha lluvia, hay más agua que aceite. Entonces, si le están apostando al ácido graso, pues la verdad es que en julio, junio no está haciendo como mucho su función, porque tiene más agua que aceite, porque temporalidad es cuando llueve y el aguacate es muy sensible a la lluvia. Entonces, cambia su composición agua-aceite. Entonces, sí es como todo un mundo, pero bueno, si quieren nada más saber cuáles son los alimentos de temporada, el Instituto de Salud Pública, si se unen en Facebook a su canal, a su red, todos los meses ponen. Por ahí también mis niñas de nutrición ya egresadas también nos ayudan con sus infografías mensuales y nos ponen así de el alimento del mes. En dosis, y sí llévense ese mensaje, no hay una dosis. No. O sea, al final va amarrado de, pues si nutricionalmente me dicen que medio aguacate, es porque en ese medio aguacate la naturaleza fue muy sabia y puso a los fitoquímicos interesantes. O sea, y ese ha sido el gran debate hasta ahorita con estos superfoods. No son fármacos, entonces no puedo hacer como tal un estudio de farmacocinética, farmacodinamia. Hay muchas interacciones moleculares, entonces es muy complejo. Por eso no han llegado y va a ser todo un issue para los químicos de alimentos. Ahorita que nos van a dejar sin quesos, sin panes y sin nada, va a ser todo el reto para el químico de alimentos, cómo incorporamos a estos fitoquímicos al alimento. Entonces, va a estar cañón y la verdad es que si tengo aquí químicos en alimentos oyendo, ahí está la chamba ahorita. ¿Cómo vamos a poder lograr que estos fitoquímicos lleguen a ese alimento? Y no hablar de dosis, más bien de hablar qué concentración o qué cantidad tenemos que poner para que ejerzan el efecto benéfico. Y mucho viene de la mano de lo que nutricionalmente es correcto. Es que sí, justo, porque fíjense, o sea, si yo les dijera, imagínense que para alcanzar el efecto benéfico del aguacate tengo que comerme 3 aguacates, qué bueno que alcanzo el efecto benéfico, pero ¿cuánta grasa me estoy metiendo? Entonces, como, o sea, es justo esto del chocolate, ¿no? El efecto terapéutico del cacao son 5 gramos de chocolate, o sea, son 3 nips de cacao. ¿Por qué? Porque de hecho, si fuera más, me pasaría calóricamente, me pasaría en ácidos grasos, me pasaría, entonces, justo como dice Marce, la naturaleza es sabia, incluso en aspectos epidemiológicos, chicos. O sea, ahorita va a empezar la época de cítricos. ¿Por qué creen que va a empezar la época de cítricos? Porque es preparación para el sistema inmunológico, literal molecularmente en colágeno, células blancas, etcétera, porque viene el frío y el frío es época de influenza, de confinamiento, de mayor enfermedad respiratoria. Entonces, epidemiológicamente y estacionalmente, todo va de la mano, ¿no? Y regresamos a la parte de accesibilidad. O sea, ahorita es cuando está barata la mandarina, la naranja, la bla, bla. Ajá. Entonces ahora es cuando es recomendable. Sí, hablando de eso, por ejemplo, en clases, y quien ya ha llevado clases conmigo, es lo que les digo, tomamos naranja para vitamina C, porque es como lo culturalmente correcto, lo que está más a la mano, lo que a cualquier súper que voy encuentro naranjas, sin saber que hay 3 veces más cantidad de vitamina C en una guayaba. Ajá. Pero a todos nos toca, a mucha gente odia a las guayabas, mucha gente odia y es un pain estar masticando los granitos, se nos mete en la curación y endodoncia segura. Entonces,
hay también cuestiones con el alimento que no es para todos, ¿no? O sea, habrá quien amamos las guayabas y podríamos comer N guayabas, y habrá quien las odia, y entonces para eso están los cítricos. O sea, también lo que culturalmente está a la mano es más accesible. En estos tiempos de crisis, lo que está más al alcance de nuestro bolsillo, o sea, gracias al cielo, perdón pandemia y perdón monetariamente, pero pues gracias al cielo la pandemia nos está poniendo este issue, y entonces adiós macha, adiós taro, porque cuestan un ojo de la cara y ahorita hay que cuidar los centavos. Entonces lo mismo podríamos lograr con calabacitas, con jitomate, con chiles, con guayabitas, a quien odiamos las guayabitas. Entonces fíjense cómo sí es todo un universo. O sea, y creo que ese es el error más grande que tenemos. Como humanos nos creemos el ombligo del universo y creemos que todo gira alrededor de nosotros, y la neta es que no. La señora naturaleza ya estaba antes que nosotros, hace miles de millones de años, es mucho más sabia y por eso es la mamá naturaleza. Entonces, todo está en la justa medida en los alimentos, y creo que el tip también es, el nutriólogo debería de ser nuestro mejor compañero. O sea, así como vamos al psicólogo, así tendríamos que ir al nutriólogo, así como visitamos al médico, tendríamos que visitar al nutriólogo. O sea, no es nada más cuando quiero entrar en el vestido para la boda de la hermana. O sea, sí debería ser como todos los días visitar a nuestros nutriólogos y tener ese acercamiento. Uh-huh. Ok, proyectamos nada más el QR para la asistencia, no se les olvide, para que todo tenga su asistencia completa, y también vamos a poner el link en el chat para que puedan llenarlo. Nos preguntan también que si de los nutracéuticos que han realizado los venden o dónde se pueden conseguir. ¿Los qué? Es que ya no. Los No te oí bien. Que si vendemos los productos. No se valía porque esto es institucional, pero exacto, si quieren, luego nos escriben y ya personal les decimos dónde. Ahorita 3 sí están, ya si nos preguntan les digo cuáles. Hay otros que todavía no, porque todavía tenemos issues para conseguir algunas cosas. Noten también, y se los voy a decir ya desde mi posición químico de alimentos, una cosa es lo que hacemos para nivel investigación, y a lo mejor lo puedo lograr a nivel de mi cocina, que literal es mi cocina, donde hacemos las cosas. Ya escalarlo no es tan sencillo, y entonces hay ciertos productos que hemos hecho a nivel de cocina que no he podido llevar al nivel industrial, porque ya tienen otros issues, todavía no hemos logrado, porque aparte somos como aditivo free, ¿no? Entonces queremos no antiglomerantes, no emulsificantes, no ningún aditivo. Entonces, sin esos aditivos, la verdad es que no quedan tan bonitos como están los comerciales. Entonces, también hemos tenido como issues en ciertos puntos por esto. Entonces, sí, también parte del mensaje de la plática es, sí está padre innovar, pero no es tan fácil. Y si se van a meter en esa área de innovación, ahí sí, ahora su amigo químico de alimentos para ayudarlos, y también tener el entendido que sin aditivos no se logra esas maravillas a las que estamos acostumbrados. O sea, no logramos esas bebidas perfectas cristalinas, porque no, o sea, para eso nacieron los aditivos, para justo complacer esa parte sensorial que nos exige el consumidor. Entonces, sí, quien ande metido en por ejemplo, cuestiones de jabones y shampoos, notarán que también artesanalmente son todo un issue, porque no tengo la funcionalidad del químico, del aditivo. Entonces, cuestan trabajo. Entonces, algunos sí, los tenemos, otros no. Entonces ya nos escriben y con gustísimo les damos la información de ahí lo que tenemos. El plan B. Ese es otro mensaje. De investigación, sí se vive, no somos millonetas, pero tampoco andamos padeciendo hambre, pero pues siempre tenemos que tener el plan B. Y entonces parte del plan B pues ha sido esta compañía que tengo, y que me han ayudado mucho mi esposo y mi suegro. Entonces, pues obviamente, y que han apostado por nosotras, y eso también es fabuloso. Y de mensajes, si se encuentran gente así, en mi caso pues duerme conmigo, pero
si se encuentran una buena pareja también para, y no hablando sentimentalmente, sino un buen grupo de trabajo que apoye todas estas locuras, la verdad es que mejoraríamos cañoncísimo a la industria de alimentos, o sea, y a la industria de suplementos, y a la industria de lo que quieran, o sea. Y la parte de educación también, ¿no? O sea, creo que eso también, o sea, es como el plan B prima, o sea, siempre va de la mano, ¿no? La investigación con la educación, ¿no? Afortunadamente, pues nosotras estamos en una posición académico-investigativo, que en la cual tenemos alumnos que nos ayudan a hacer investigación, entonces, pues bueno, y pues además de ello, eso es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, se va complementando todo, ¿no? Ok, con estas preguntas cerramos. Nos piden que si pueden volver a proyectar sus correos. Ah, sí. Si quieres ¿Tú lo tienes, sí, Marce? si quieres lo comparto yo. Por ahí vi que hay más preguntas, igual y también si ya no las mandan. Sí, mándenlos, o sea, bueno, se queda grabado en el chat, entonces igual Ale nos manda el chat y ya les respondemos las preguntas. Dale, sí. Muchas Disculpen. gracias a todos por su asistencia y por estas altas horas de la noche Sí, seguir justo ñoñando con nosotros, porque todos somos súper ñoños a esta hora estudiando. No, muchas gracias a ustedes. La verdad es que fue un placer compartir este espacio con ustedes y creo que para todos fue una plática muy enriquecedora. No sé si quieran Gracias. agregar algo más. No, muchas gracias por o sea, personalmente, muchas gracias por la invitación, Ale. Sabes que de verdad es como con mucho cariño en lo particular. Y pues bueno, la verdad es que sí queríamos dejar como varios mensajes independientemente de la parte ñoña académica. Pues esta parte de equipo, esta parte de la humildad, esta parte de siempre estar aprendiendo, pues, o sea, Marce, yo creo que cada día nos damos cuenta de que sabemos menos, ¿no? Entonces, pues es esto, ¿no? La verdad es que sí, o sea, ya nos metimos a ciencias de la salud o a ciencia de los alimentos aplicado a la salud, nunca jamás en la vida vamos a dejar de aprender, nunca, ¿no? Y todo el conocimiento está cambiando siempre, entonces, pues bueno, estar en ese contexto y en esa disposición. Y pues muchas gracias, como siempre, por la invitación y por andar todos por acá. Y ella, sí, también igual, mil gracias por la invitación. Y ya saben, ahí en la escuela y cuando necesiten, los que no son de la escuela también, ya tienen Claro. nuestros correos. Entonces, sí, nunca vamos a dejar de aprender y creo que quienes han estado con nosotras, ya sea trabajando en el laboratorio, en clases o donde nos hayan conocido, saben que Maxi ñoñas al 100 y que queremos fomentar eso en quien nos conoce. O sea, exacto, nada de lo que hagas puede ir sin sustento de algo, de información, de buscarlo, de conocer. O sea, y no porque estemos en estos niveles. Alguna vez alguien me decía es que yo quiero llegar a ser onda papi chamorro, que ya es así como todo lo non plus ultra en investigación. Realmente lo que nos diferencia son años. O sea, que nosotras tengamos este currículum que tenemos porque tenemos bastantes más años que ustedes. sí, entonces, justo lo que le decía a realmente Eileen ahorita. es edad, ¿no? Y es años y es no dejar el seguir queriendo conocer y realmente llegan a donde quieran si no pierden ese punto. Y la humildad de decir que aunque estemos en estas esferas ya más grandes, que cuando éramos chiquitas nunca esperamos estar aquí, sí tener la humildad de decir que a veces la respuesta viene de gente mucho más pequeña. O sea, no porque sean nuestros alumnos, ya los categorizamos como tontos. Muchas veces a mí me critican por decirles niños. Les digo niños porque son unos niños al lado de mí, pero no porque sean menos. Y muchas de las respuestas que hemos encontrado a nuestras interrogantes han venido de nuestros alumnos, que la rata les giró 300 veces más y lograron encontrar lo que a lo mejor yo llevo años queriendo explicar. Ajá, entonces también eso, llévense ese mensaje de que los SNIs no flotamos, ni somos así como inalcanzables y seres superiores, somos comunes y corrientes. Si yo sí, Marce, no sé tú, pero yo sí soy inalcanzable y superior, o sea, yo sí me doy mi taco. Ya les digo que últimamente esto de ser investigador en México no es como tan interesante, es más rentable ser ya nos vamos a jubilar más bien. No, vamos a seguir investigando, pero ahí vamos, tenemos planes, o sea. Pero sí, nada más son años y nada,
humildad ante todo y van a ver cómo llegan a estos niveles y más. Sí, más, ¿Verdad? totalmente. Que eso esperamos de nuestros alumnos. Sería impresionantísimo que mañana el premio Nobel, en vez de ganarlo estas dos niñas, sean dos chavas de nutrición que hayamos formado nosotras o dos personas que hayamos formado. Entonces, ahí es donde está la respuesta. Si eres humilde y nunca le pierdes el amor al libro, la verdad es que puedes llegar a hacer lo que tú quieras. Va. Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que el mensaje llegó a todos los que estuvieron aquí. Entonces, otra vez, muchas gracias y también a todos los que asistieron, muchísimas gracias. Esto fue todo de parte de AUGEM. Los esperamos en la próxima transmisión con el tema de hipertiroidismo y pues muchas gracias a todos por acompañarnos y que tengan muy bonita noche. Creo que falta el link, ahorita se los mando en un segundito. Este, les vamos a compartir de todos modos otra vez el QR por si no llega el link. Ok. Aquí está, a ver si lo pueden ver todos. Ahí lo tenemos. Y pues muchísimas gracias de nuevo. De verdad fue increíble la plática. Gracias, Muchas Gaby. gracias a ustedes. Nos vemos, que estén bien. Bye.
Vamos a dar unos minutos más para que puedan llenar su asistencia. Cualquier cosa que tengan problemas técnicos nos pueden decir, pero para poder dar como finalizada la ponencia. Muchas gracias a todos por su asistencia.